Muy buenas noches. Lo anunciado desde el día anterior, el señor ministro de Medio Ambiente, doctor Gabriel Vallejo, les presenta enseguida un informe sobre la grave situación que está atravesando buena parte de nuestro país por la falta de agua. A ver, ministro. También buenas noches nuevamente. A ver, nosotros desde el mes de diciembre anunciamos que iniciaríamos un proceso de fenómeno del Niño, que era un fenómeno del Niño débil, que debía terminar en el mes de mayo o junio. Infortunadamente, el fenómeno del Niño se reactivó y ya pasamos de un fenómeno del Niño débil a uno moderado. Esto quiere decir que los niveles de temperatura en aquellos lugares donde hay esta afectación suben de manera significativa y adicionalmente que se va a prolongar hasta el primer trimestre del próximo año, que coincide con el trimestre de mayor sequía del país. Esto ha llevado, entre otras cosas, primero a que hoy tengamos casi 300 municipios del país con posibilidad de racionamiento de agua. Esto ha llevado a que hoy, a la fecha de hoy, llevemos 3.174 incendios forestales en el país y obviamente esto tiene otras consecuencias, fundamentalmente en el tema agrícola, en el tema ganadero, que tiene unas repercusiones obviamente sobre todos los colombianos. Pues mire, el agua se está prácticamente captando toda para uso humano y lo que está yendo es el sol. ¿Cuál es el departamento más afectado por la falta de agua, por la sequía? Pues digamos, tenemos varios, pero posiblemente el de mayor nivel de riesgo es el departamento del Tolima. En el último estudio que tenemos con el IDEAM, Tolima el presente año puede llegar a subir hasta 4 grados centígrados de temperatura. Esto se está viendo reflejado primero en que ya tenemos casi 8 municipios con situación compleja desde el punto de vista de recurso hídrico, de fuente hídrica. Segundo, es el departamento que mayor número de incendios forestales ha mostrado en los últimos meses y en la actualidad. Y en tercer lugar tenemos otras zonas del país, como La Guajira, como Huila, como Cundinamarca, que a pesar de que en Bogotá han caído unas leves lluvias, son lluvias de menor intensidad que no logran compensar las fuentes hídricas de abastecimiento. Usted dice, ministro, que hay 300 municipios prácticamente sin agua. Donde hay situación de riesgo de desabastecimiento. ¿Cuáles son los municipios más importantes que tienen ese riesgo? Pues digamos que gran parte están en estas mismas zonas. Una de las zonas más con mayor posible afectación es el departamento de Tolima, la otra el departamento del Huila, en la zona norte. Pero con Ibagué y Neiva incluidas. Ibagué y Neiva incluidas, obviamente, donde hay unos niveles, cuando digo de riesgo no es de alarma, pero sí es de cuidado, de sensatez, de ahorrar agua, de ahorrar energía. Hoy los niveles de embalses, que es la otra forma de medir, están 1 o 2 puntos por debajo del 70%, lo que nos hace prever que no hay, de acuerdo con el ministro González, Tomás González, un nivel de racionamiento, pero... De energía. De energía. Entonces, ahorrar energía significa también ahorrar agua, y obviamente ahorrar agua hoy, volvemos a lo mismo de hace un año cuando estuve acá diciéndole a los colombianos, tenemos que ahorrar agua, tenemos que bañarnos menos tiempo, tenemos que saber manejar el recurso hídrico, tenemos que cerrar las llaves y ser conscientes de que esa agua que yo gasto otro la puede necesitar. Ahora, señor ministro, la CRA y la CREA que están hablando de eventuales reajustes en tarifas de agua para evitar que se malgaste. Más que reajuste, y a mí lo que la CRA está haciendo es, el IDEAM le manda un informe de cuáles son esos 300 municipios con riesgo de desabastecimiento, con el fin de generar en aquellas zonas donde hay niveles de riesgo importantes, unos niveles donde le decimos a la gente que más gasta o gasta en exceso o no gasta de manera adecuada, que por ese exceso de gasto va a tener unas multas. Esa resolución la está sacando el ministro Henao, que es su cartera, el próximo viernes o lunes de esta semana. Ahora, ministro, inmediatamente después de comerciales, díganos esto. ¿Qué está haciendo el ministerio para enfrentar esa calamidad en un momento? A ver, ministro, ¿y la situación de agua en Bogotá? La situación de agua en Bogotá es tranquila, aquí no tenemos
unos niveles de riesgo, por lo menos a corto plazo, lo que no obsta para decirle a los bogotanos una vez más que hay que ahorrar más. Medellín no tenemos dificultad, Cali tenemos algunas dificultades, los principales ríos de Cali que generan agua están por debajo de los niveles tradicionales, pero el día de ayer hablé con el alcalde y no tenemos un riesgo latente. Hay 2 zonas donde él está proveyendo agua por otras circunstancias, pero no tenemos un riesgo inminente. ¿Y cuál es la ciudad capital con mayor situación de riesgo? Yo creo que el problema más delicado lo tenemos en Tolima. Tolima está presentando unos niveles de temperatura muy altos, unos niveles de consumo que necesitamos disminuir y tener todas las emergencias adecuadas, lo que estuvimos haciendo todo el sábado anterior con el gobernador. Le pregunté antes de ir a comercial, señor ministro, ¿qué está haciendo el ministerio para enfrentar la emergencia? Yamid, hace 2 semanas, por instrucción expresa del presidente Santos, me delegó, encomendó y me dio la instrucción de ponerme al frente de este tema con el ministro de Vivienda, pero sobre todo sobre el tema de los incendios forestales, que es el tema que afecta directamente nuestra cartera. Llevamos 2 semanas literalmente apagando incendios. Hoy tenemos activos 3.174, en el año, perdón, hemos tenido 3.174 incendios. Al día de hoy tenemos 18 incendios activos, el día de hoy, y hemos perdido 78.000 hectáreas del país por los incendios forestales. Y aquí lo que hemos hecho es, iniciamos hace 2 semanas en Villa de Leyva un incendio de casi 5 días, perdimos 600 hectáreas del Parque de Iguaque, que es un tema muy doloroso y muy delicado, y hemos ido recorriendo el país. El sábado pasado estuvimos en Ibagué, el miércoles en Antioquia y Caldas, y la próxima semana vamos a estar en La Guajira, nuevamente en Tolima, y lo que estamos haciendo es coordinando y poniendo toda la fuerza del gobierno nacional, toda la infraestructura, la logística y los recursos para minimizar el impacto de los incendios y, lo segundo más importante, para prevenir, porque se viene un segundo semestre donde hay que tener mucho cuidado, hay que estar muy alerta con el tema de los incendios y con el tema del agua. Mejor dicho, la situación hoy es bien grave. ¿Se agravará más? Puede ser más compleja. Vamos a tener un tema importante, es que en mes de septiembre y octubre debe haber lluvias, pero ahí vamos a tener una dificultad, es que el nivel de intensidad de las lluvias va a ser menor. Entonces la recarga en las zonas acuíferas no va a ser posiblemente la que estamos esperando. Pero el mensaje para el país, Yamid, es que estamos tomando todas las medidas, pero necesitamos una vez más el apoyo incondicional de la comunidad para ahorrar agua. El día de ayer reunimos con el gobernador del departamento del Tolima a todo el cuerpo productivo, agricultores, comerciantes, ganaderos, agricultores, para decirles qué hay, qué se está viendo, qué se va a ver y, lo más importante, cuál es el nivel de compromiso que necesitamos para poder evitar pues un daño a futuro. ¿Y este fenómeno del Niño Ministro hasta cuándo va? Primer trimestre del próximo año, es decir, en marzo del próximo año, que va a coincidir con el primer trimestre, que es el trimestre más seco que históricamente tiene el país. En los datos que tenemos, este es el fenómeno de los últimos 14 años, después del año 97, donde el fenómeno del Niño está teniendo unas consecuencias más agudas en los últimos 14 años del país. Ahora, señor ministro, es decir, graves daños en la vegetación por incendios y graves daños en la vida animal por sequía. Y por incendios. El problema de los incendios, Yamid, tiene 3 connotaciones. La primera, sin lugar a dudas, es el ecosistema que se destruye. Gran parte de estos incendios suceden en las montañas o en zonas protegidas, por ejemplo, en el Parque Iguaque, en Villa de Leyva. Sí. Y es ahí en esas zonas protegidas donde nace el agua, donde está la fuente hídrica, que es nuestra principal prioridad ahora. En segundo lugar, hay movilización de especies. Y en tercer lugar, obviamente, pues las especies que hay ahí o que había ahí migran a otros lugares donde posiblemente no es su hábitat. Pero esto trae una consecuencia, Yamid. Para darle datos exactos, nosotros duramos 5 días en Villa de Leyva con 600 personas, entre bomberos, defensa civil, unidad de gestión del riesgo, gobierno nacional, 4 helicópteros y todo el estamento buscando apagar un incendio. Y quiero hacer una vez un llamado, Yamid, porque el 80% de los incendios son provocados por los humanos, por personas de carne y hueso. Y ese es posiblemente el dolor más grande que produce hacer esta gestión. De los 18 incendios que están activos hoy en Colombia, la mayoría son producidos por... Un alto porcentaje. ¿Y cómo se producen, Yamid? Uno, pirómanos, literales. Segundo, cazadores nocturnos, por ejemplo, en
Villa de Leyva hay una alta hipótesis, porque aquí tenemos la fiscalía metida de cabezas porque queremos atrapar a los infractores. Y en tercer lugar, personas inescrupulosas que amplían la frontera agrícola, esto es, queman parte del bosque para tener más zona, para poner más ganado o hacer más cultivos, y esto pues les coge ventaja y se inicia la conflagración, o aquellas mal llamadas quemas controladas, pequeñas basuras que la gente prende y que no logra controlar. Así es que un llamado más, esta época no es época para elevar globos, los globos nos generan un riesgo muy grande, la pólvora nos genera un riesgo muy grande en esta época de sequía. Toda la gente que va a salir el fin de semana a cocinar, comer, verificar que no se pueda, que se quede apagado el lugar donde estuvieron, y una vez más pues hay un alto nivel de responsabilidad de la comunidad de que cuando vea a esta gente desarrollando estas actividades lo denuncien ante la policía. Pero ministro, le preguntaba yo por la pérdida de vida animal, no por animales silvestres, sino por... Ganado también, sí, claro. La noticia de hoy es trágica, especialmente en la costa. Claro, ¿no? Tenemos en zonas pero por donde... sequía, no por sequía, incendio. claro, por sequía hay zonas donde pues, el agua está muy controlada, los niveles de los ríos del país en general, y los dos principales, el Magdalena y el Cauca, están en los niveles más bajos históricos. Y eso quiere decir que hay zonas del país en donde esa recarga que se hacía de manera normal hoy no se esté haciendo, y tiene consecuencias como la que usted está mencionando en términos de muerte de reses, que generan obviamente pues unos daños no solo desde el punto de vista de los animales, sino desde el punto de vista productivo y económico. Pero eso no tiene solución, ministro. Esto tiene solución en lo que se está haciendo en términos de prevenir, en términos de mantener, en términos de cómo nosotros logramos activar las unidades de gestión del riesgo, que los gobernadores y alcaldes estén alerta, porque el tema de los incendios, Yamid, es un tema en donde si a uno lo coge ventaja, pues duramos los 5 días que duramos en Villa de Leyva para apagar, o en Tolima, cuando apagamos 3, al otro día aparecen 2. Entonces aquí los alcaldes y los gobernadores juegan un papel fundamental, todos han apoyado el proceso, pero sin lugar a dudas el fenómeno del Niño es un fenómeno sobre el que la capacidad de hacer algo en términos, por ejemplo, de fuentes hídricas es mínima o nula. Por eso, lo que vimos anoche de la película, para cuidar y preservar, es la mejor herramienta a mediano y largo plazo. Pero con respecto a la escasez de agua, ministro, ahí no hay solución. Ahí estamos haciendo, por ejemplo, en municipios de Cundinamarca, en algunos que hay, igual, carrotanques. La mesa se está muriendo de sed. Ahí estamos llevando carrotanques obviamente para el uso humano, y en el tema ganadero, el ministro Iragorri está presentando un plan concreto de choque en las zonas donde se está requiriendo. Aquí está el gobierno nacional poniéndole no solo el pecho al tema, sino llevando soluciones concretas. Hoy literalmente estamos en el territorio solucionando los problemas de la gente. Y le decía, señor ministro, septiembre, lo que falta es septiembre, que es la mayor parte del mes, octubre, noviembre, diciembre, enero, todo va a ser sequía total. Septiembre y octubre vamos a tener lluvias de menor intensidad. En el centro. En general, va a haber lluvias, pero van a ser menores, con lo cual no vamos a tener la recarga hídrica requerida. Va a servir, pero el mensaje es que si hay lluvias no se puede bajar la guardia, porque no podemos pensar que llovió, pasó el fenómeno del Niño, cuando todo indica en las agencias internacionales, en el IDAM, que vamos a tener niños hasta el primer trimestre del próximo año. ¿Y las represas? Las represas estamos en los niveles 69.6%, no tenemos un nivel de riesgo en la actualidad, y ahí tenemos unos niveles de tranquilidad importantes, razón por la cual también hay que ahorrar luz. Pero digo, no hay riesgo hoy, pero podría haberlo si continúa la situación de sequía. Ese es un panorama que cuando le pregunté al ministro Tomás González me dijo que era un tema sobre el que hoy no podíamos emitir un juicio de valor, pero más que ponernos a pronosticar qué podría pasar, lo que sí tenemos que hacer es actuar para evitar que eso suceda, que es ahorrar agua y ahorrar luz. Sí, yo creo que desgraciadamente mis compatriotas y obviamente los suyos pues no son muy disciplinados en ahorrar agua. Hicimos la encuesta que tal vez le comenté algún día de cuánto tiempo se demora una persona en Bogotá bañándose en promedio, entre 5 y 8 minutos. Hicimos técnicamente la prueba de cuánto tiempo se debería bañar uno y quedar muy bien bañado, bañándose solo obviamente, y esos son 3 minutos. Si cada persona se bañara 1 minuto, 2 minutos menos, esa agua que ahorraríamos serviría para darle agua a otras regiones del país. Esa es nuestra pregunta, pero y sean sinceros. Para el resultado, usted está ahorrando agua. El resultado del sondeo, con toda sinceridad, saldrá al final de la emisión. Ministro, muchas gracias. Gracias, Yamil.
Vienen enseguida las noticias del día en la emisión central de Noticiero CN.